nosotros empezamos una serie. Y si usted empezó esta serie, Cartas del Rey, y no se ha perdido ningún episodio, lo felicito. Esa foto habla de ¿cuántas iglesias? 7. ¿Por qué 7? Pero interesante que más de 50 veces aparece el número 7 en el libro de Apocalipsis. 50 veces. Entonces, estas 7 iglesias, ¿eran las únicas que habían en toda el área? No, habían más. Pero el Señor está tomando características de cada una de ellas y le está diciendo, miren, yo le voy a hablar a ustedes de Éfeso, de Esmirna, le voy a escribir a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y forman un círculo, aproximadamente estas 7 iglesias. Y él dice en el capítulo 1, versículo 19, yo estoy en medio de ellas. Y al entrar al capítulo 2, cuando le habla a Efesio, a la iglesia de Éfeso, le dice lo mismo. Le repite lo mismo, pero da un detalle. En el capítulo 1, él dice que él está parado en medio de las 7. Es como diciéndole, yo estoy mirando. Yo no me he perdido en la miradera. Yo estoy cerca de ti, aunque no me veas. Pero la semana pasada en Éfeso le dice, yo soy el que está en medio de las 7, caminando, moviéndose. El Señor no está inactivo, está activo, obrando en las 7 iglesias. Y dijimos que esto tenía estas cartas, especialmente en el libro de Apocalipsis. Dijimos, mucha gente ni ha leído el libro de Apocalipsis porque le tiene miedo. Yo no sé miedo a qué. Seré este Mufasa, el rey de León, que cuando la hiena oía la palabra Mufasa, ya usted sabe, Mufasa, Mufasa. Es como que le daba una impresión tan grande nada más de escuchar el nombre. No, señores, tranquilo. El Señor está obrando con las 7 iglesias. Pero le dije que esto tenía varias interpretaciones, que pudiéramos como pastor coger una, coger otra, coger la otra. Porque todas de una u otra manera pueden ser válidas o apropiadas para cada iglesia. En este caso estamos en el siglo XXI. No estamos viviendo en tiempo de la Odisea ni en tiempo de Éfeso, hablando literalmente. Estamos viviendo en Hollywood. Iglesia Real es una iglesia local en Hollywood. Ok, ahora esa descripción que él dijo. Él dio sobre sí un detalle, Jesús, y dijo, escribe las cosas que has visto, le dijo el ángel a Juan, a través del Espíritu Santo, escribe las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que vio Juan? Para saber que estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Porque se acuerdan que cuando uno no entiende lo que lee, está en la lalandia. Muéstrase conmigo un momentico, el capítulo 1, donde él lo describe. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y al darme la vuelta, vi 7 candeleros de oro. ¿Y los 7 candeleros qué son? Las iglesias, gracias por de entre todos decirlo. ¿Y las 7 estrellas quiénes son? Ángeles o mediadores, mensajeros, el término, o pastores en este caso, en el caso nuestro. Y en medio de los 7 candeleros había uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y dice, y en esa visión que yo vi, él tenía las 7 en su diestra, la derecha, 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando yo le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí. No temas, yo soy el primero y soy el último, y sigue describiendo. Entonces, si yo le vuelvo a preguntar la semana que viene, ¿qué fue lo que vio Juan? Las cosas que has visto, o la visión del Señor. Él lo vio como el mero mero, como el rey de reyes y señor de señores. Pero Juan dice, escribe, le digo el ángel, las cosas que has visto, pero también agrega las que son. ¿Y cuáles son las que son? Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que hay ahí? La carta a las 7 iglesias. ¿Y por qué son? Porque en el tiempo de Juan, que estaba vivo, esas eran iglesias existentes. Él sabía dónde estaba Sardis, él sabía dónde estaba Esmirna, él sabía dónde estaba Tiatira, dónde estaba Éfeso. Pregunta, ¿dónde está Éfeso ahora mismo? Vaya a ver, vaya a Turquía. Si usted es de lo que va a ir conmigo a Turquía, prepárese que usted va a ver ruinas.
Entonces no va a haber una iglesia montada. Ay, vamos a visitar la iglesia real de Éfeso. No, no quedó nada. Why? Murió. Tristemente, las iglesias mueren, locales, por muchísimos factores, pero murió. ¿Dónde está la iglesia de Charles Spurgeon? Please, ¿dónde está? El tabernáculo metropolitano. ¿Dónde? Murió. Entonces, las iglesias locales existen y dejan de existir, igual que usted, igual que yo. Entonces, las que son, que el ángel le dijo, escribe las que viste, las que son las 7 cartas que estamos estudiando en esta serie, cartas del rey. Pero por último dice, y las que han de suceder. ¿Dónde cree usted que está eso escrito? Desde el capítulo 4, ¿correcto? ¿Hasta dónde? Hasta que se acabe todo. Capítulo 21, creo que 21 o 22 tiene Apocalipsis. Esto es un bosqueo facilito para un pastor. La que viste, así, la visión que Dios me dio. Las que son, las de ahora, las 7, y las que han suceder. Las cosas que han suceder. ¿Qué van a suceder? Uy, léase del 4 para adelante para que vea. Entonces, por eso que yo le digo a la gente, ¿tú crees que a mí me coges por sorpresa? Ay, ¿viste lo que hizo Irán con los israelitas? ¿O sí? ¿Te sorprendiste? Y eso no está escrito ya hace rato. ¿Y cómo usted cree que la cosa se va a poner? Se va a poner color hormiga. ¿Usted cree que la cosa vaya a mejorar, pastor? A empeorar. Hasta que llegue el rey y regrese. Pero ya vimos que hay 3 maneras de entender esto. El número 1, la literal. Y la literal, que es la que a mí me encanta, son buenas maneras de ver estas iglesias existentes. Existieron literalmente, como existe usted, como existe hoy literalmente una iglesia real. Que si se habla 100 años después de iglesia real, sepan que existió esa iglesia. Que éramos un grupo de creyentes y de una comunidad de fe que le creyó a Dios y hizo cosas locales y globales hasta lo último de la tierra. Entonces, era literal y podemos estudiarla literalmente si queremos. Pero vimos que hay una segunda interpretación que también es válida y es la universal. Buenas y malas condiciones en todas las partes, en toda época. Todas las iglesias, las 7, está descifrando cosas buenas y malas que cada iglesia ha vivido en todas partes del mundo. Incluso mencionamos un paralelo que alguien me escribió esta semana. Dice, wow, pastor, me quedé loco con lo de las 7 parábolas de Mateo 13. Y cómo se combina con estas 7 cartas que estamos viendo en Apocalipsis. ¿Usted se da cuenta que la Biblia se interpreta con la Biblia? Yo no tengo que interpretar nada. By the way, la Biblia me prohíbe interpretar. Porque la Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados y escribieron este libro. Y la Biblia se explica con la Biblia. Lo que pasa, lo que yo dije cuando empezamos la serie. ¿Cuánto han leído Apocalipsis? Como 8. ¿Cómo? ¿Y cuántos años tú tienes? Porque hasta por curiosidad yo le hubiera metido mano a Apocalipsis para saber las cosas que han de suceder. Entonces, si no la leemos entera, entonces ¿cómo podemos entender? Entonces, por eso estamos en la Lalandia. Hoy estamos esperando que otro nos los enseñe. Peligroso. Porque el otro, usted no sabe la intención que tiene. Y créame, la calle está dura, muy dura. Podemos confundirnos y nos pueden confundir. Entonces, usted tiene que estar preparado. Eso no es lo que dice Pedro. Para que presente en defensa de la fe que hay en vosotros. Preparado. ¿Está usted preparado? Cuando llega un testigo de Jehová y toca la puerta. Tan, 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 tan. Sí, buena. Queríamos hablar unos segundos de ustedes sobre el reino. ¿Y sabe lo que hacemos? Nosotros estamos desde el ring, la cámara, mirando a ver quién es que está tocando. Y miramos, ay, los testigos. Son 2, casi siempre. ¿Por qué lo mandan de 2 en 2? ¿Será algo que el Señor enseñó? ¿Y sabe qué? Vemos una señora con una falda allá abajo, con su librita, casi siempre lo que vienen, ellos saben la casa de los hispanos, un hispano va a un hispano, aunque a veces nos mandan algún americanito, ¿no? Y tocamos, y de que vemos, no le abran, que son los testigos. Yo me hago una pregunta. ¿Usted cree que una persona que no conoce a Cristo todavía, que by the way, dicho por ellos no creen que Cristo es Dios, ellos creen que es un ángel, y ahí estamos trallados. Así que ya empezamos mal. Pero póngame atención. ¿Usted cree que ellos están perdidos y necesitan de Cristo? Claro. ¿Cómo oirán si no hay quien le abra la puerta y le hable? Pero nosotros no. Yo me pregunto, esa es mi pregunta. Yo a veces como que pienso como lo loco. ¿Será que no están preparados para responderle? ¿Y tienen miedo?
Entonces eso me dice un indicador. Usted no sabe nada, porque usted no estudia nada. Porque usted lo que oye el domingo es como ve una novela de televisión, pero no procesa lo que está escuchando. ¿Y cómo yo sé que procesa? Con los cambios. El que recibe la palabra no queda igual, jamás. Aunque usted no sea creyente, no queda igual. Que la fe por el oír. ¿Por qué dice la Biblia que la fe por el oír? Por eso mismo. Entonces, universal tiene una aplicación más generalizada. Y pueden aparecer características de cada una de ellas. En esta iglesia real, puede tener características de Esmirna, sí. Características de Éfeso, sí. Características de Pérgamo, de la Odisea, sí. Universalmente aplicándolo, sí. La última era la aplicación profética. Y es la historia de la humanidad dividida en etapas desde Pentecostés hasta el rapto. Y dijimos que había una época, la iglesia de Éfeso, esa fue la iglesia post-apostólica. Después que los apóstoles dejaron plantada la iglesia, vivieron un primer año, mire, de lujo en el cristianismo. Incluso todavía hoy nosotros hablamos, en la iglesia primitiva no pasaba eso. ¿Por qué? Porque comparamos nuestras vidas como iglesia y después seguimos por siglos, por etapas, hasta llegar a la fecha de hoy. Que si lo aplicamos a esa interpretación profética, ¿en qué época cree usted que la iglesia real está viviendo? ¿En cuál de las 7? La Odisea, la última. Entonces, oiga, si yo tuviera 2 dedos de frente, yo dijera, ok, hay una época, 2 épocas, 3 épocas, 4 épocas, 5 épocas, 6 épocas y 7. Y yo veo que estoy en las 7. ¿Y la 7 cuál es? ¿Cuál viene después de las 7? Nada. Esa es la última. ¿Sabe cómo yo estuviera preocupado? Pensando, ¿cómo va mi vida cristiana? ¿Qué tiempo me queda para hacer lo que Dios me tiene y el plan de Dios en mi vida? Así que Jesús pasó un gran momento escribiendo estas cartas. ¿Alguno de ustedes tiene su Biblia en letras rojas ahí? ¿Sabe lo que me impresiona de eso? De esas letras rojas. Que cuando usted lee en letras rojas, ¿quién está hablando? El mero, el rey. No es Juan o el otro o el ángel. No. Aguanten que voy a hablar yo. Qué bueno cuando papá habla, ¿eh? Qué bueno cuando nuestro creador y el que nos conoce, pero mire, como ningún otro. Usted puede engañar a su marido y hacerle creer que usted es muy espiritual. Sí, yo me levanto a hacer devocional, que manda la hermana Alice en la mañana y todo, y después tú ves a las 7 y tú hiciste el devocional, muchacha del diantre. No parece, pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema, igual al revés. Cuando habla el mero, Jesús, yo me paro. Yo voy a salir al final de la tarde hacia el aeropuerto. Yo voy a estar en una ciudad que providencialmente Dios ha venido trabajando por varios años con el misionero de ahí. Incluso, usted lo conoce, muchos de ustedes, el pastor José Luis Mares, que fue el que hizo la serie de la vida de José. Él es un mexicano misionero, quien plantó obras, 4 iglesias, en Salta, en Tucumán, en el área norte de Argentina. Él había servido ahí 22 años, dejó 4 iglesias plantadas. Y usted sabe que lo mío es multiplicación y plantación de iglesias y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en este año Dios ha venido obrando conmigo y me puso una frase, que usted la va a ver incluso con más detalle en la presentación anual, y me la puso en latín. Yo digo, ¿por qué en latín? Y no en español, no sé, pero me dio latín y yo entendí. Entonces, en esa frase que vamos a incluso a ver como plataforma para los próximos años de la dirección de Iglesia Real, salió el plan de que yo tenía que llegar al último lugar de la tierra. Ahora, hay 2 últimos lugares. Hay varios, pero físicamente, hay uno geográficamente y hay uno bíblicamente. Cuando digo bíblicamente, que está escrito en la Biblia. Cuando Pablo iba a Roma, Pablo le dijo lo siguiente: tengo muchos deseos de veros a vosotros. Dice, cuando vaya a ustedes, quiero llegar a España. ¿Por qué España era el Finisterre? Como hay un pueblo en Galicia que se llama Finisterre. ¿Por qué España era lo último de la tierra en el tiempo de Pablo? Porque era lo más occidental que se conocía. América no se conocía. Entonces, para Pablo, en su mapa mundial, geográficamente, lo último
era el extremo más grande de la península ibérica, España. Pero física y geográficamente hay un pueblo que se llama Ushuaia, que está en el sur de Argentina, en Tierra de Fuego, que ya de ahí los pingüinos, o sea, ahí usted dice, espérate que viene un lobo marino por aquí. Ahí está ese pueblo en Tierra de Fuego, y ahí fue que Dios le dijo hace 2 años al hermano José Luis, y le dijo, yo quiero, José Luis, que te vayas 1 año a México de Full Love. Full Love es un tiempo sabático, y se fue allá, creyendo ya, bueno, ya yo planté 4 iglesias allá, está bien todo, las iglesias tienen sus pastores, están corriendo. El Señor le dijo, tú vuelves de nuevo a Argentina, pero no vas para el norte, ahora vas para el sur, a lo último de la tierra. ¿A dónde? Y miró el mapa. Río Grande, Ushuaia y toda la zona sur de Tierra de Fuego. ¿Por qué le digo esto? Ahora él tomó un carro hace 2 años, montó a su esposa solito y se fue a esa ciudad que no conocía a nadie, hombre de fe. Y empezó él solo y su mujer. Ellos eran la iglesia de Río Grande. La iglesia fue creciendo en estos 2 años, nosotros apoyándolo como comover y él trabajando localmente, haciendo evangelismo, bautizando discípulos. Una cosa de loco, una cosa increíble. Cuando la iglesia estaba creciendo, él me dijo, pastor, hay una situación. Yo tengo 5 familias que vienen a la iglesia, pero no viven por aquí. ¿Qué vamos a hacer con estas 5 familias? Y yo le dije, ¿y tú no puedes abrir una iglesia ahí en donde ellos viven? Sí, pero ¿cómo? Averíguate, vete. ¿Sabes que a mí me gustan los retos? Yo le dije, vete, averíguate, consíguete un local. Y él fue, encontró, mi pastor, conseguí un lugar en $300 mensuales. Yo le dije, perfecto, vamos 50-50. Nosotros ponemos 150, ustedes ponen 150. Plomo. Yo les muestro fotos. Es más, usted lo va a ver porque yo voy a estar capacitando esas iglesias ahora. A eso voy, el número 1. A poder conocer los hermanos, capacitarlos. La segunda iglesia ya va creciendo como loco. Entonces él, que sabe que tiene una inyección de multiplicación, me dijo, yo voy por más. Yo quiero en todos los pueblos de Tierra de Fuego que no tengan una iglesia sólida, bautista o de otra denominación, pero que sea de sana doctrina, como se conoce por ahí. Y yo quiero ser el instrumento de Dios. Y yo le dije, dame los 7 lugares. Pa. Y en el mapa ya lo tenemos. Allá yo voy. ¿A qué? Para empezar a mover a esos ya creyentes que están ahí. A que no es solamente la zona de confort donde ellos están. Hay que ir hasta lo último de la tierra. Yo quiero que usted esté orando. Porque voy a pasar unos días y el viaje es largo. Y yo como diabético, sabe que las piernas a mí se me complican. Que Dios me proteja con mi media de compresión y que yo pueda mirar lo que Dios está mirando a través de este siervo. Entonces van a ver una obra nueva hasta lo último de la tierra, física y geográficamente. Pero así eran estas iglesias. Cada una tenía un rol. Y Jesús hoy va a hablarle a la iglesia de Esmirna. Yo voy a tener que dejar de pedirle al Señor, hacerle como dicen promesa. Yo no sé si usted cuando usted era católico, apostólico y romano, se voy a hacer una promesa, que si Dios me responde, siempre estamos haciendo promesas. El problema del hombre es que el hombre promete y no. Pues usted lo conoce. Vamos a ver a Esmirna, leamos, capítulo 2, versículo 8. Mire lo que el Señor le escribió en letras rojas. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esta es la segunda carta que se escribe. Ahora, si la primera carta de Éfeso era el periodo posapostólico del siglo I, ¿cuál cree usted que es la de Esmirna?
el segundo periodo, hablando de la manera profética. ¿Cuáles eran esos? La época del siglo II como hasta el siglo IV, que fue cuando Constantino en el 325 firmó un edicto que ya la iglesia, ya no estaban en guerra con la iglesia, el imperio romano. Entonces, si yo pudiera ponerle un título como lo puse, Esmirna la perseguida. El Señor nos dijo, y pasó mucho tiempo de su ministerio, advirtiéndome: Martín, vendrá siempre una época de tribulación a tu vida y a la mía. Y a ti también. Y a ti, y allá, y acá. Tribulación, dificultad, problemas, crisis. Van a venir. Es parte de nuestras vidas. Es parte de la era, en este caso, de los mártires. Ahí fueron ellos matados y sacrificados, perseguidos por el imperio romano en 10 esfuerzos de 10 emperadores romanos. Busque la historia. Yo estuve con algunos de aquí en una isla. Vimos una casa de Diocleciano, el emperador, lo que era su mansión, porque esa era una de sus casas. Y ese Diocleciano fue el más terrible de todos los emperadores, matando y persiguiendo a los creyentes. ¿Por qué razón? Solamente porque eran seguidores de Cristo. Solamente porque ellos decían: oye, tienen que honrar y adorar al César. Y ellos decían: yo no adoro ningún César. El único que yo adoro es a Dios y a Jesús. Ese es mi rey. Ese es mi César. No, ni Diocleciano, ni Tertuliano, ni ninguno de esos emperadores romanos. Eso le costó la vida y la sangre y la persecución a la iglesia de Dios. Y por eso él tiene que escribir una carta, mirando proféticamente ese grupo de personas. Pero significa que en los tiempos de Jesús no había persecuciones, señores. Pero, ¿cómo dijo el Señor? Si a mí me persiguieron, si a mí me maltrataron, si a mí me mataron, ¿qué tú esperas para ti? Si yo, que soy el maestro, pasé por todo esto, ¿qué esperan los estudiantes, los discípulos? Lo mismo. Y ahí viene la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted sufrió por causa del evangelio? No recuerdo. La cosa está fea. ¿Por qué? Porque usted se está pareciendo mucho al mundo y no ha habido diferencia. Que no hay que perseguirlo, no hay que atacarlo, no hay que presionarlo porque usted es igualito que ellos. Ojo, no sé si es otra explicación. No lo entiendo. Definitivamente, en cada época de la iglesia ha sido perseguida. Eso es normal. En el mundo tendréis, ¿pero qué dice después? Y él no está diciendo que él está en medio de las iglesias. Estoy contigo aquí. O sea, ¿tú te crees que a mí me toma por sorpresa que tú estás pasando lo que está pasando ahora? Esa lucha que tú tienes, ¿tú te crees que yo la ignoro? Tú vas a tener aflicción, pero confía. Ya yo vencí al mundo. Y la iglesia de Esmirna era un tremendo modelo de una iglesia que sufrió como ninguna otra. Entonces, yo no quiero enfocarme en ninguna de las 7 iglesias, como no lo dice en Éfeso, en la parte que sí es, vamos a enfocarnos en lo literal, vamos a enfocarnos en lo que es universal, en lo que es profético. Yo quiero enfocarme en lo personal, en Martín Vargas, en Gerardo, que es esto, no es para una iglesia, aunque es para una iglesia, pero esas letras rojas de Jesús son para Gerardo, son para mí, son para James, son para Eddie, son para Aldo y para Kenia, para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a ir sacando de ello? Cosas interesantes. Si usted baja en el versículo 10 que leímos, dice: sé fiel hasta la que, y yo te daré la corona de la vida. Eso fue una tremenda exhortación de Jesús, porque el decirle, sé fiel hasta la muerte. Ahora, de nuevo, si usted se cree que usted está siendo perseguido, que usted está pasando trabajo, que usted, mi vida, mira qué desastre, yo no sé cómo yo voy a sobrevivir, ¿qué usted cree, que el Señor lo ignora? Él le dice, sé fiel hasta la muerte. Tranquilo, sé fiel y espera en mí, que yo sé en lo que tú estás, yo no te he tomado por sorpresa. Pero mire qué interesante, ¿por qué cuando Juan Calvino inventó el famoso, se le creó, bien creativo él, se le creó el tulip? Pero el tulip es un acróstico de varias cosas, total deprivation, esto, lo otro. Pero la P
¿Qué significa la P? Perseverancia de los santos. En otras palabras, Juan Calvino decía, oye, yo analizo algo fácil. Si tú eres creyente y tú estás siendo perseguida, tú vas a perseverar si tú eres creyente de verdad. Si no, vas a tirar la toalla. En mi país hay una frase que dice, o pita o bota el fondo. Muchos de ustedes no saben ni lo que significa. Es que la gente pone una botella a pitar. Si usted toma una botella de un refresco, lo que sea, esa botella de vidrio, y sopla, tú le haces un ruido. Pero o la botella pitaba o se le rompía el fondo. Entonces, por eso dice, o pita o bota el fondo. Tiene dos opciones. Aquí, cuando vienen las pruebas y la tribulación sobre su vida y su familia o su iglesia, o pita o bota el fondo. Porque se va a definir si usted era realmente genuino, si usted era real. Entonces yo creo que esa perseverancia es una característica de todo creyente. Eso me anima a mí, eso lo anima a usted. En cierta palabra, yo lo he ignorado en mi vida, de que Jesús está al lado mío mientras yo estaba bajo el fuego, bajo la presión, pero feroz y animal, o de mi carne o de Satanás, o de los enemigos de la iglesia. Pero yo no lo veía, yo me sentía a veces solo, hasta que el Señor, tac, 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 hello, ¿qué tú te crees? ¿Que yo lo ignoro? Tú lo ignoras, yo no, yo estoy contigo. Y eso me anima a mí, anima a Gerardo, anima a James, de saber que Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Entonces el Señor, como dijimos, le da una característica. Siempre vamos a estar viendo característica, número 1. En la visión de Juan, ¿qué característica le dio a la iglesia de Esmirna? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Por eso él le dice, yo soy el que estaba muerto y ahora vivo. En otras palabras, si a ti te matan, Jaime, tranquilo, tú vas a vivir otra vez. Porque yo lo hice. Yo soy, por eso le empieza a la iglesia perseguida. Yo soy el que estuve muerto. ¿Cuántos aquí han estado muertos? Ninguno, no, porque yo he escuchado historias por ahí. No, yo estaba muerto y vi un túnel de luz. A mí me da miedo eso, pero bueno. Así que la característica que le trae a la iglesia es esa. Yo estuve muerto, es la revelación que vio Juan, y es el que vive ahora. Entonces, si él vivió, yo también viviré. Así que tranquilo voy. Pero número 2, vimos que a la iglesia de Éfeso también, además de la característica, y a la de Esmirna, le dio una recomendación. Oiga la recomendación, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Tú crees que tú eres pobre, pero tú eres rico. Y le dice, y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Póngame atención. A las 7 iglesias, el escritor le da una recomendación a la iglesia. Jesús, el que escribió en letras rojas. Ella es una, Esmirna. La única iglesia que no le vemos una recomendación fue a la Odisea. ¿Por qué? I don't know. Pregúntale a Jesús. Pero no hay ninguna recomendación para la Odisea. Pero quería destacar la recomendación que yo conozco tus obras y yo entiendo lo que tú estás pasando. Tercero, una crítica. Pónganme atención. Señores, las críticas no son malas. Las críticas, cuando son constructivas, edifican, mejoran, arreglan, corrigen. Hay personas que tú no le pasas un comentario o una crítica constructiva. O sea, ¿por qué nosotros después de tener una reunión de lo que sea, al final queremos ver qué le pareció? ¿Qué podemos mejorar? Eso es una crítica positiva. Porque la persona que te lo está diciendo, a menos que tenga mala intención, tiene buena intención, porque esta es su familia, por Dios. Tú le vas a hacer daño a tu propia familia. Yo no he visto a nadie que quiera acabar, perseguir, destruir a su propia familia. Y el que haga eso, yo no entiendo qué tipo de persona es. Pero no hay cosa que yo ame más. Hoy cumpleaños mi hija, 30 años. Para mí, mi hija es una cosa de loco, porque es la única hembra que yo tengo. Pero ¿usted cree que yo puedo tener un odio o un ataque contra mi hija? Es muy raro que eso pase. Tiene que haber algo que no es normal. Es una familia disfuncional, pero lo funcional es que la familia se quiere, se protege, se ama, se cuida, pero también se corrige. ¿Cuántos aquí han corregido a un hijo? Levántame la mano. O a una hija.
Pero por Dios, eso se cae de la mata. Allá arriba nadie corrigió a nadie, pero por eso están tan viejos. Yo no entiendo. Si usted no lo hace, eso no es hijo suyo y usted no lo quiere. Es un bastardo, dice la Biblia. Entonces, Dios tiene que tomar el tiempo, el Señor, de corregirlo. Pero aquí es lo que el Señor cada semana y cada vez que yo tengo que ponerme a la palabra y ver y mirarlo, yo quiero conocer a Jesús, la persona. Y una de las cosas que admiro de Él, y por supuesto sabemos que es Dios, 100% y 100% hombre, pero como hombre, una de las tantas cosas que incluso vamos a admirar en los episodios de la persona de Jesús, es cómo Él es diferente a nosotros. ¿Sabe lo que nosotros hacemos normalmente cuando hay algo que usted vio que no está correcto? ¿Sabe lo que hacemos? Vamos a esa persona. Oye, tengo que hablar contigo, Andrés. Llévalazo. Lo derrumbamos. Yo creo que la iglesia cristiana es el único ejército que mata a sus heridos. O sea, tú fuiste herido fuera por el pecado, por Satanás, por lo que sea. ¿Y sabe quiénes son los primeros que lo condenan y lo acribillan? Nosotros. La única familia, el único ejército en el mundo. A los heridos tú lo ves en las películas, sea japonés, sea alemán, sea inglés, sea americano. Hirieron a un soldado, hasta ellos mismos se respetan cuando hay un herido. Imagínense, porque hay que una persona herida. Entonces tú vas a agarrar y lo vas a acabar de acribillar. Entonces usted agarra a una persona que ha pasado por una crisis y lo acribilla. Y la muestra son estas 7 iglesias. Porque a varias de ellas él las corrige. Ahí está, la corrigió. Pero póngame atención. Antes de corregirla, la alabó. O sea, le dice las cosas buenas, la anima. A todas lo hizo. Creo que a 2 él no alabó. Y a 2 no corrigió. Que no corrigió. Usted se imagina una iglesia que Dios hoy en real diga, voy a pasar los filtros, esos 5 filtros, a iglesia real. Pero a la hora que me toque, ok, Martín, ahora mismo una crítica para ti. No hay crítica. Búsquemela. ¿Dónde el Señor criticó a la iglesia de Esmirna? Nada más hay 2. Esmirna y Filadelfia. Las únicas 2 iglesias que en su carta Él no criticó. Cristo no encontró un solo motivo para criticarla. Yo estoy seguro que si yo ahora le doy un papel en blanco a usted para que critique, empezando conmigo, después con los timoneles de la barca y por último con toda la iglesia y el café que le sirven, yo me gustaría ver ese feedback. Nosotros somos increíbles para eso. Cristo miró a la iglesia y dijo, no tengo nada que criticarla. Mi deseo como pastor, mi sueño, es que cuando mi Jesús me tenga enfrente, pidiéndome cuenta por las vidas que entraron y salieron de aquí, que no me critique mucho. Yo sé que Él lo hace seguro, pero que, wow, qué grande es mi Señor. Cristo no encontró un motivo para criticarla. Eso para mí, mire, qué sueño para una iglesia bíblica, el que Cristo no encuentre un motivo para criticarla. Pero nosotros sí, encontramos varios. Somos diferentes a Jesús. Conozca a Jesús, súbase a una barca, conozca a la persona de Jesús y verá cómo le cambia el chip de cómo usted opera, cómo usted funciona en su matrimonio, con el trato a su esposa, a sus hijos, con su Señor, con su devoción, con su sacrificio, con su pasión. Va a ser moldeado a Jesús. Ahora, si usted se da cuenta, la iglesia de Éfeso tiene más alabanza que la de Esmirna. Eso me indica a mí algo, eso es una señal. No todas las iglesias son iguales. Yo sé que nosotros decimos, mire, en la iglesia que yo estaba en Colombia, pastor, en la iglesia en Honduras, mire, pastor, ¿sabe lo que hacíamos en la iglesia de Costa Rica? O en la de Perú, o en la de Dominicana. Hold it. Vete para Perú. Vete para Costa Rica para que esté en tu iglesia de nuevo. Pero tú estás aquí. Esto no es Costa Rica, esto no es Colombia. Hablamos español, pero somos 21 nacionalidades. Esta es una iglesia de Hollywood. Entonces, no todas son iguales.
Esta iglesia no es igual a otra, no compare, ni siquiera el predicador. Ay, a mí que me gusta que predique tal pastor o cual pastor. Pero por Dios, esto no es por elección. Aquí todos los que estamos aquí arriba somos siervos de Cristo. Tenemos personalidades diferentes, maneras de predicar diferentes, de cantar diferentes, pero todos estamos tratando de hacer lo mejor para la gloria de Dios. Ay, que la barca que yo iba no es como la del timonel tal. No son iguales. No somos homogéneos, pero estamos en una misma dirección. Y estamos unidos de América. Estamos unidos. Sonó así como más o menos, ¿no? Así que el Señor no la criticó. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús es gracia y es verdad. A la que tenía que criticarla no tenía pelo en la lengua. Y decirle, echa para acá, te tengo que decir de cositas. Corrige esto. Usted le va a ir viendo mientras vemos las 7 cartas. Casi terminando. En cuarto lugar, como no hay una crítica, como el Señor le dijo, tengo esta crítica para ti, no hay una corrección, no hay una actitud correctiva. Cada vez que el Señor criticaba, decía, porque no criticaba por criticar, mira, yo creo que tú deberás ser un poquito más feliz, o tú pudieras ser un poquito menos mal hablado. Yo veo que tú le hablas mal a tu esposa. Cambia eso un poquito. Esa es la crítica. Pero ahí mismo le dice, ¿sabes cómo tú puedes hacer mejor eso? Aquí, acá. Y le da una actitud correctiva. ¿Cómo corregir? Porque si usted nada más le dice el mal que tiene y lo que no está bien y no lo corrige, ¿para qué sirve? O usted es lo que le da la pela al muchacho y no le dice por qué le dio la pela. O ¿cómo es mejor? Que usted le diga, ven para la oficina, que me llamaron de la escuela. ¡Fua! Y después que le da los 3 correazos, lo abraza. I love you. Yo no da I love you. Yo te amo, por eso que te doy esos fuetazos. ¿Cuántos aquí han hecho eso? No, ahora nadie. Nada más yo. Mire lo que hace Jesús. Ahí es que él blew my man. Por eso es que conoce a Jesús la persona. ¿Sabe lo que hace Jesús? Lo abrazaba. I love you. Tú sabes que te amo, ¿verdad? Sí. Ay, gracias, Señor, por amarme. ¡Fua! ¿Cuál usted prefiere? Yo, honestamente, si mi papá me hubiera corregido así, yo por lo menos no me queda duda de que me quería. A pesar de los tablazos. O mi mamá. No había una chancleta voladora que no volara atrás de mí. Pero yo sabía que ella me quería. Pero qué bueno cuando tú lo enfatizas, ¿no? Y el Señor hizo eso. Así que no hubo, es obvio. No hay un mandato correctivo porque no había crítica a esta iglesia. Yo creo que elogiemos a las personas, levantémoslas. Yo soy un encourager. Yo levanto a la persona. Yo no la tumbo de una vez y le echo un balde de agua fría. Mire, pastor, yo tengo una idea. Esta idea mía es esta. Y una vez, no, eso no va a funcionar, eso es un disparate. ¿Qué idea es esa? Salte para allá. No, vamos a escuchar. ¿Quién sabe funciona? Heraldo. Y yo, no. So, yeah, let me see what it is. Ok, mira, yo creo que aquí no funcionaría muy bien igual como en mi país, pero vamos a intentarlo porque nosotros siempre estamos dispuestos al cambio. Así que yo creo que definitivamente, en quinto lugar, él le hace un compromiso y le dice lo siguiente en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué interesante. Esto es facilito de entender. Creo que es mucho más fácil de lo que usted esperaba. Dios le dice, tú vas a ser vencedor en eso. Tú estás sufriendo ahora, pero tú vas a salir vencedor. Y como vas a salir vencedor y vas a triunfar sobre lo que está pasando ahora mismo por causa de mí, no importa que te maten ni siquiera, porque tú no vas a sufrir la muerte segunda. Esta iglesia fue perseguida brutalmente por 3 siglos, 300 años. ¿Por cuánto lo están persiguiendo usted? ¿Por 10 años? ¿5? ¿4? ¿Cómo estaría usted con 300 años? Y el Señor tiene que animarle y decirle, yo estuve muerto y ahora vivo. Así que tú tranquila. Increíble. Esmirna fue una iglesia increíble. Yo le voy a traer a un ejemplo de Esmirna. Un pastor. Su nombre, algunos de ustedes conocen su historia, Policarpo. Policarpo fue un pastor del siglo siguiente a la iglesia primitiva. Su líder
y el líder que él lo discipuló se llamó el apóstol Juan. Entonces, si lo ponemos en línea con lo que estamos leyendo, ya usted sabe que el líder de Policarpo fue el que escribió estas cartas, este libro de Apocalipsis, el apóstol Juan. Él lo instruyó, lo discipuló, lo equipó y él servía a la iglesia de Esmirna, uno de los ministerios que él tenía. Pero voy a leer una historia que la voy a leer, no lo voy a mencionar, lo voy a leerlo porque no tiene desperdicio. Y me va a hacer ver a mí de que esta iglesia perseguida, la que le decían, tú eres pobre, pero era realmente rica. El Señor la mantuvo fiel. Oiga esta historia. Dice que Policarpo, al saber que estaban buscándolo a la iglesia de Esmirna, persiguiéndolo el imperio romano, no se inquietó, sino que quiso quedarse en la ciudad. Él dijo, yo no me voy a ir de la ciudad. Puede que me tengan que ir de la iglesia, pero yo no me quiero ir de la ciudad. Él abrazó esa ciudad de Esmirna. Y dice que la mayoría lo indujo a retirarse. Mira, mejor retírate porque te van a matar. Por lo que se retiró a una granja no lejos de la ciudad. Y allí se quedó con algunos amigos, sin hacer nada más que esto, orar noche y día por todos los hombres y por la iglesia en todo el mundo, como era su costumbre constante. Orar día y noche por la iglesia de Cristo. Y dice que como no lo encontraron en ese lugar, mientras lo buscaban los soldados romanos por toda la ciudad, agarraron a 2 jóvenes esclavos, uno de los cuales confesó bajo tortura, pues era realmente imposible ocultarlo, ya que los mismos que lo traicionaron eran los de su propia casa. Una sorpresa. Lo que le dijeron a los romanos dónde estaba Policarpo eran de su misma casa. A última hora de la tarde lo alcanzaron y lo encontraron acostado en la habitación superior de una pequeña cabaña. Aún así, él podía haber escapado a otra granja, pero no quiso hacerlo. Y dice que expresó, hágase la voluntad de Dios. Así que cuando oyó de su llegada, bajó las escaleras de la habitación y habló con ellos. Mientras los que miraban se maravillaban de su edad y de su constancia y de cómo podía haber tanto celo por el arresto de un hombre tan anciano. Inmediatamente, él ordenó que se les sirviera comida y bebida a los que vinieron a apresarlo, a cuantos quisieran comer a esa hora. Y les pidió solamente una cosa: déjenme orar una hora más. Los soldados, algunos se convirtieron, porque ellos no podían entender que el hombre que vinieron a buscar fuera ese tipo de hombre. 86 años de edad, todo un ancianito. Lo llevaron apresado, porque eran soldados, tenían que obedecer, a pesar de no querer, porque no veían por qué podían hacerle tanto celo y tanto odio a una persona. Y dice que lo llevaron ante el jefe ahí de la policía en la ciudad principal, creo que de Esmirna también. Y ahí el jefe le dijo lo siguiente: Policarpo, no haga la cosa difícil. Solamente di, Hedel César, y yo te perdono la vida. Solamente adora al César. Y Policarpo dijo estas palabras que quedaron escritas para la humanidad. En 86 años de vida, él nunca me ha fallado. Y ahora yo voy a negarle. Ahora yo voy a olvidarme de él. Nunca lo he hecho. Y dice que con mucha tristeza lo amarraron en una estaca y lo quemaron vivo. Y dice que las últimas palabras eran adorando a su rey. Pregunta: ¿a dónde ha llegado usted en su persecución? ¿Qué precio ha pagado usted por ser fiel a Dios? ¿Qué fue lo más que lo persiguieron? ¿O lo que ha sufrido? ¿Como Esmirna? Lo dudo. Pero de nuevo,
A todos nos ha tocado de una u otra manera sufrir por el Evangelio. Si yo pidiera que levantaran la mano a los cubanos que tuvieron que pasar las 1001 mientras estuvieron en Cuba por su fe, se cae para atrás. O en España, cuando lo escupen. A mi hija, cuando le hablaba de Jesús, 5 viejitos le cayeron que yo dije, nada más falta que me le pongan la mano y me le den. Increíble, en el 500 aniversario de la Reforma, en la calle de Madrid. Esto es una locura. Y solamente porque sigo a Jesús, ¿qué es lo que tú estás pasando? ¿Cuál es tu gran problema? Seamos menos criticones que Jesús. Porque en las críticas a veces asumimos. Y eso es muy peligroso, asumir. No, yo asumo que esto y esto. ¿Tú lo sabes con ciencia cierta que es así? No, pero alguien me... Confírmalo. Ve a la fuente, pero no lo hacemos. Criticamos. Padre, gracias, Señor, por Esmirna. Gracias porque su persecución fue un modelo para todas las generaciones de perseverancia y de fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y tú quedarás tranquilo que tú vas a volver a vivir. No te preocupes. Padre, yo no sé qué están viviendo las familias aquí, pero ayúdale a saber de que tú estás ahí, presente, abrazándola, aunque después tenga que apretarla y sonarla, pero esas vidas te interesan. Tú eres un gran hombre, eres un gran Dios y queremos aprender más de ti. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.